Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy volvemos con un tema personal, con una explicación de algo a través de una experiencia, de una etapa donde me perdí sin saberlo ni siquiera, sin darme cuenta, y me perdí en algo que siempre me ha apasionado, que siempre me ha encantado y que nunca pensé que me iba a pasar, la verdad. Me perdí por perseguir lo que creía que necesitaba. Me perdí por perseguir aquello que nunca me imaginé que iba a estar persiguiendo por encima de mis gustos, de lo que decía mi intuición o mi alma, mi espíritu, por así decirlo. Y fue justo ahí, en ese aparente caos, envuelto totalmente en una tormenta en la que ni siquiera me daba cuenta que estaba, donde volví a encontrarme, donde volví a conectar conmigo mismo, donde volví a conectar como hacía muchos años no sentía. Este vídeo creo que es para ti si alguna vez o si ahora mismo te sientes que estás alejado de ti mismo por intentar encajar, por intentar ganar más dinero, como fue mi caso, o simplemente por intentar sobrevivir. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí, ver un poquito más a través de historias y de posts. Durante mucho tiempo, como tatuador, como ya sabéis, empecé a centrarme en vender más diseños, en intentar vender más diseños para ganar más y ganar más y ganar más. Era una época en la que económicamente no me iba mal y cuantos más tatus hacía, lógicamente, más empezaba a ganar. Entonces empecé a fijarme y a diseñar, por así decirlo, diseños disponibles, pues un poco más pensando en lo que estaba de moda, pensando en lo que más se podía vender, en lo que más podía gustarle a la gente de ese momento. Digamos que empecé todo esto sin darme cuenta y poco a poco a perseguir mucho más el vender esos diseños que a poner mi corazón, por así decirlo, o mi alma en los diseños que de verdad me apetecía hacer o que me salían, ¿no? Siempre he dibujado bastante cantidad, pero siempre que me he puesto a dibujar sin que fuera para un tatuaje ya en concreto, sin una idea, que son estos diseños disponibles de los que digo, pues diseñaba lo que me gustaría tatuar, lo que me gustaría vender. Pero poco a poco fui por la necesidad de ganar más y luego por querer más, empecé a perseguir el dinero de esa forma. Empecé a diseñar lo que estaba de moda, empecé a diseñar únicamente buscando las cosas que más se tatuaban, pues gracias a Pinterest, a Instagram y demás, y empecé a centrarme más en qué se quería hacer la gente en vez de empezar a diseñar lo que yo de verdad quería hacer. Todos los diseños que hago, todos los tatuajes, mejor dicho, que hago a día de hoy son todos los que quiero hacer. No, hay una parte de ellos pues que para mí es la parte de trabajo y son diseños que me piden y que, bueno, a mí por estilo me encajan, pero no son los que más me entusiasman a hacer. Pero en esa época yo empecé poco a poco únicamente a hacer los tatuajes de moda, únicamente a buscar el vender el diseño en vez de, si me dieran un cheque en blanco, por así decirlo, ¿qué diseño haría? Siempre he regalado muchos tatuajes porque me apasiona, bueno, muchos tampoco, pero no me ha importado regalar tatuajes a conocidos si el diseño me gustaba porque me apasiona tatuar. Pero en esa época únicamente miraba qué diseño podía hacer, qué tatuaje podía hacer para que fueran el máximo de
de sesiones a lo mejor, básicamente empecé a perseguir únicamente el dinero y cada vez que diseñaba pensaba en cuánto iba a cobrar y cómo de fácil era vender ese diseño pues con la moda que estuviera o fuera lo que fuera. Sin darme cuenta, poco a poco pues fui desenamorándome, por así decirlo, del mundo del tatu. ¿Por qué? Porque me lo estaba tomando más como un trabajo. Me ponía X horas a dibujar diseños que sabía que era más fácil de venderse, con lo cual era una obligación. Poco a poco me apetecía menos dibujar. Poco a poco me daba un poco más de pereza cuando ese día tatuaba. Es una época en la que tatué bastante y económicamente, pues la verdad es que era pues bastante alta, ¿no? Pude pues tatuar bastante y eso repercutía económicamente en mi vida, en que era bastante positiva ese área, ¿no? El área del dinero. Con lo cual me obsesioné totalmente en perseguir el vender el máximo número de diseños disponibles porque sabía que así es como más dinero pues me iba a repercutir, pero sin darme cuenta que cada vez que estaba vendiendo un diseño estaba perdiendo un poco de ilusión por el mundo del tatuaje. Poco a poco, hasta que llegué a un punto que empecé a pensar si dejaría de tatuar, que ya no es lo que era, que ya no estaba enamorado, ya no es aquella pasión que en vacaciones deseaba que terminaran las vacaciones para volver a tatuar. Simplemente pensaba, tatúo 3-4 veces por semana y libro el resto de días. Y si puedo juntar el máximo de tatuajes en un día y librar el resto, mejor que mejor. Cuando nunca, en ningún momento, desde que descubrí el tatu y pensé que quería dedicarme a ello, había imaginado que iba a pensar. Así que poquito a poco fui perdiendo esa ilusión por lo que siempre había sido mi pasión. Y no es por otra cosa que estar persiguiendo el dinero. Al principio era por carencia, era por necesidad, por ganar más, y luego simplemente era por tener más y más y más, por centrarme en quiero esto, y cuando ya tengo esto quiero lo siguiente, únicamente quería más, hasta que lo que conseguí fue perder totalmente esa pasión por lo que había sido mi gran sueño de toda la vida. Así que en ese momento, hace ya un tiempo, no tanto, pues decidí dejar de tatuar. Lo anuncié, se lo dije a todo el mundo y todo el mundo me decía que volvería pronto, que estaría un poco y ya está. Y yo a todo el mundo le decía que no. De hecho, regalé todo mi material, quitando las máquinas y alguna cosa más, pero regalé mucho material. Vendí incluso alguna máquina, puse otras a la venta, que por suerte no se vendieron. ¿Por qué? Porque yo me había desenamorado del tatu. Esa que era mi gran pasión ya no era lo mismo. Con lo cual no quería volver a eso porque lo había enfocado de una forma diferente. Me había convertido en un profesional que siempre había dicho que no iba a ser. Y además le sumé una idea que creé en mi cabeza, que es, para hacer mucho dinero solo se puede hacer con negocios online. Entonces empecé a centrarme en los negocios, empecé a centrarme en el método, empecé a centrarme en qué tenía que hacer para ganar dinero. Me daba igual cómo, simplemente quería encontrar el negocio que más dinero me hiciera ganar, el método que más dinero me hiciera ganar. Lo único que hacía era buscar el negocio de 2024, todos esos negocios que todo el mundo ve desde en Estados Unidos y trae aquí, y es un método revolucionario, etcétera. Como digo, en ese mismo momento me obsesioné con ganar dinero de forma online, porque pensaba que así iba a obtener la verdadera libertad financiera, de tiempo, etcétera. Creía que solo desde ahí pues iba a conseguir aquello que yo mismo me había creado en mi cabeza, que era esa vida en la que podía trabajar desde cualquier lado, en cualquier horario, etcétera, pero que ahora, en ese mismo momento, solo veía de forma online. Pero como digo, sobre todo, me obsesioné en perseguir el dinero a través de métodos, negocios, fuera lo que fuera. Así que empecé a buscar qué me podía dar el máximo de dinero. Y por aquel entonces el tema de Community Manager, redes sociales y OnlyFans es lo que encontré que más de moda o más vi que dinero estaba haciendo ganar a mucha gente. Con lo cual pues empecé una formación nada barata, enfocada en redes sociales y en OnlyFans, a tener una agencia de OnlyFans.
y pues empecé a formarme en ello. Cuando lo terminé, la verdad es que empecé a trabajar con alguna agencia o conocidos llevando redes sociales a modelos y con otras modelos, digamos, llevándoles redes sociales, la cuenta de OnlyFans, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empecé pronto y rápido, la verdad, a ganar dinero y a tener clientela muchísimo más rápido y mucho más fácil, muy importante estas dos cosas, que en el mundo del tatu. Con lo cual, pues seguí, pero bien pronto, al cabo de empezar con eso, no sé, un mes o un mes y medio, cada día que me tocaba trabajar me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba al principio. Me di cuenta que había mucho más trabajo del que yo pensaba al principio. Entonces toda esa cantidad poco a poco me hizo ver que cada vez me daba más pereza encender el ordenador y ponerme a trabajar. Poco a poco me daba más pereza cuando recibía un mensaje de alguna agencia o de alguna modelo y tenía que hacer algo. Tardaba más en contestar, así, fue aumentando, pues digamos, esas pocas ganas de trabajar en ello. Es verdad que generaba dinero y muchísimo más rápido, al cabo de un mes ya estaba generando, pero cada día, digamos que me sentía más vacío. Sentía que cada día era más pesado, más largo. Ya empezaba a pensar, joder, a ver si llega ya verano y lo dejo un poco. Simplemente empecé a desconectarme de mí mismo. Y como digo, empecé a enfocarme en lo que creía que debía hacer para obtener ese gran método y obtener esa gran libertad financiera que tanto me había creído que es lo que buscaba. Entonces ahí entendí poco a poco algo bastante profundo, sobre todo cuando al cabo de los meses, creo que al cuarto mes que no tocaba ni un solo papel para pintar, ni el iPad para diseñar, no dibujaba nada, desde luego no había vuelto a tatuar, había cambiado todo el setup donde antes pintaba para que estuviera el ordenador y poder dedicarlo a la creación de contenido, community manager, redes sociales y a todo el tema de OnlyFans. Y un día, mientras estaba esperando creo que terminara de cargarse un vídeo, en un papilucho pues empecé a dibujar y hice un diseño disponible, por así decirlo, una cabecita de dragón. Y lo dejé simplemente ahí. Entonces con el paso de los días la iba viendo y la iba modificando, la iba mejorando y poco a poco me di cuenta que cada vez pues dibujaba un poco más al día, hasta que me pasaba todo el día, por así decirlo, esperando el descanso de todo eso, porque ahí es cuando me ponía a dibujar. Entonces poco a poco, cada vez ese descanso de mi trabajo que tanto había buscado para tener toda esa libertad financiera y esa nueva vida, pues digamos que era lo que más me apetecía el día. Así que llegó un día que dije, bueno, voy a volver a pintar. Y descubrí de nuevo esa paz cuando estaba pintando. Digamos que empecé a encontrarme de nuevo. Y como digo, ahí es donde entendí algo bastante profundo. Y es que no había perdido mi pasión. Porque cuando yo empecé con todo el tema de este espiral de cada vez gustarme menos el tatu, por así decirlo, reflexionando me di cuenta que el resto de mi vida es lo que había ayudado a toda esa espiral. Cada vez salía más, cada vez bebía más, cada vez estaba más descentrado de mi parte profesional. Entonces, ese día dibujando después de meses, creo que 5 o 6 meses, entendí que no estaba desconectado, que no había perdido la pasión, sino que me había perdido o me había desconectado conmigo mismo. Y que fue necesario ese parón para volver a encontrarme. Para volver a sentir esa conexión con el tatu que sentía al principio del todo, en el que solo existía tatu. Mi trabajo era llevar los estudios, en mi tiempo libre veía entrevistas de tatu, veía cosas de tatuaje, en mis ratos libres pintaba, que al final estaba muy enfocado o muy parecido al mundo del tatuaje. Todo giraba alrededor de mi pasión. Y entonces en ese momento entendí que simplemente me había desconectado de mi espíritu. Estaba descentrado, estaba escapando de mi vida con otras cosas y empecé
a volver a conectar. Y entendí que ese parón fue totalmente necesario para darme cuenta que toda mi vida estaba creando una espiral, que lo único que estaba haciendo era desconectarme de mi espíritu. Con lo cual, me di cuenta que muchas veces perseguimos algo tanto como era esa al principio necesidad de dinero, también de éxito, de puro ego, de tatuar más, de decir tengo un mes de lista de espera, de tatuar 5 veces por semana. Pues a veces perseguimos algo tanto como eso, esa estabilidad, que dejamos de escuchar lo que realmente somos. Yo en ese momento dejé de escuchar lo que de verdad era mi pasión, que era tatuar cosas que haría totalmente gratis, cosas que cuando yo pensaba en el futuro no me imaginaba sin que estuvieran en mi vida, cosas que no me daba vergüenza decir a los demás. Yo cuando estaba con el tema de llevar OnlyFans a otra gente, no, a mis padres no se lo decía. A mis padres simplemente les decía que ahora me dedicaba a llevar redes sociales, pero no les explicaba bien. ¿Por qué? Porque algo en el fondo sabía que eso no iba conmigo, que eso no me gustaba, que eso no estaba bien conmigo. Y como digo, fue muy necesario para volver a conectar de una forma totalmente superior con lo que de verdad quería hacer mi alma, con lo que de verdad me imagino haciendo dentro de 40 años. Así que muchas veces creemos que la solución está fuera, como yo en ese momento, en el encontrar el método, en encontrar esa estrategia, en encontrar ese negocio online, creencia que también he vuelto a romper, por así decirlo, porque también puedo obtener todo eso con un negocio físico tradicional como puede ser el tatuar, ya que obtengo todo lo que busco en la vida, aunque sea algo físico, pero como digo, creemos que la solución está afuera, está en el método, está en ese querido negocio súper novedoso de este 2025 que han traído de Estados Unidos y que ahora está aquí empezando. Y al hacer eso, al centrarnos en eso, lo único que estamos perdiendo es con la conexión con nuestro espíritu. La conexión con eso que de verdad sientes que es tu pasión. Con eso que harías gratis, con eso que harías toda tu vida, con eso que desearías volver de vacaciones para seguir haciéndolo. Y esto se puede aplicar al trabajo como a amistades, como absolutamente a todo. Yo lo enfoco en esta experiencia de tatuar y cómo una espiral de toda mi vida de estar huyendo de todo me hizo centrarme únicamente en perseguir pues todo ese dinero hasta que me destruyó y dejé algo que nunca pensé que iba a dejar, como es el mundo del tatuaje, que desde los 15 años he soñado con dedicarme a ello. Así que tenemos que pensar que cuando volvemos a hacer aquello o cuando estamos haciendo aquello que de verdad sentimos como una pasión que sentimos en nuestro espíritu, pues estamos sintiéndonos como vivos, por así decirlo. Es para mí por lo menos complicado explicar esa sensación, pero es eso. Sentimos que estamos haciendo lo que hemos venido a hacer, que nos sentimos vivos, que lo haríamos cuando nadie nos ve. Yo creo que es la mejor forma de decirlo. Y cuando estamos haciendo eso, las cosas se vuelven a alinear. Y cuando yo volví a tatuar, volví a dibujar por dibujar, a enseñar los diseños disponibles que de verdad me gustaría hacer, pasó un tiempo y cada vez me pedía más, hasta que ha llegado el punto que es la vez que más diseños de mi estilo, que casi únicamente hago diseños de mi estilo de toda mi vida. Y sé que me queda mucho tiempo y sé que me queda muchísimos diseños que veré como parte de trabajo, ¿no? Pero todo empezó a alinearse y cada vez, digamos que hacía más las cosas que me salían sin que me lo pidieran a las cosas más parte laboral o comercial, por así decirlo. Y es ahí cuando dejé de perseguir y empecé a atraer. Ahora lo tengo clarísimo que cuando estamos buscando desde la necesidad, desde la carencia, que es lo que yo empecé a perseguir el dinero por esa necesidad de tener más, por empezar a comprarme cosas mejores, a comprarme más cosas, etc. Cuando no lo hacemos desde ese punto, sino que lo hacemos desde el alma, desde el espíritu, desde hacer algo porque de verdad nos sale hacerlo, es cuando sentimos esa conexión con lo que somos de verdad. Así que
Para todos aquellos que hoy os sentís desconectados, os podéis preguntar si de verdad estáis creando desde el alma, desde vuestro espíritu, o estáis creando desde el punto de la necesidad, desde la carencia. Tienes que preguntarte si de verdad te estás escuchando, si de verdad estás escuchando esa voz de tu interior, o estás corriendo detrás de algo que no te llena, por mucha parte económica que te traiga, por mucha parte de éxito, de fama, de lo que sea. Tienes que pensar detrás de qué vas y por qué vas detrás de ello. Espero que si alguno de vosotros estáis en esa situación os haya resonado el mensaje. Ya sabéis que podéis contactar o enviar un mensaje por ahí por mi Instagram, José Hernández Kaizen, y si no, aquí en comentarios. Gracias a todos por los likes, suscríbete si te gusta este contenido y nos seguiremos viendo por aquí en YouTube en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. Chao, chao.